Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos a la continuación del libro Recordando a Gurdjieff, libro segundo, capítulo 8. Durante una de las numerosas visitas de Gurdjieff a Norteamérica, recuerdo que dedicó mucho tiempo a ir al cine. Decía que uno de los obstáculos con los que se enfrentaba en el mundo occidental era que, al ser su naturaleza y temperamento básicamente orientales, a menudo le resultaba muy difícil captar el significado oculto de la mentalidad de Occidente. Observaba que, aunque la mayor parte de los occidentales afirmaría que las películas no presentaban sino una concepción exagerada de la vida americana y en ningún modo ofrecían una imagen fiel de los Estados Unidos, él estaba en franco desacuerdo. Sabía, sin duda, que el comportamiento físico activo que aparecía en las películas era exagerado. Sin embargo, aseguraba que los motivos ocultos y las esperanzas, sueños y deseos de los americanos en general se representaban en el cine con gran exactitud. De hecho, afirmaba, poniéndolo como ejemplo, que sólo en las películas se veía sin disfrazar la actitud americana hacia el sexo. Añadía que no se podía rebatir su afirmación, dado que la mentalidad de los productores era tal que no inventaban nada y se limitaban a copiar y en ocasiones distorsionar la vida. Esto, según él, era exactamente lo que hacían. Cuando se refería al tema del sexo en las películas o en la vida real, decía que, si bien su función original había sido la de asegurar la reproducción y perpetuar el género humano, se había convertido en algo distinto desde que se había civilizado, entre comillas, en América y en otros puntos del mundo occidental. Afirmaba que el sexo, a pesar de ser la fuente básica de toda energía y, por lo tanto, en potencia de toda creatividad, arte, literatura, había pasado a ser para la mayoría la más excitante de las diversiones entre las muchas que conocía el hombre moderno. Por esa razón, la energía que podía emplearse y para eso estaba concebida, para fines serios y objetivos elevados, se desperdiciaba, se malgastaba en la ávida búsqueda del placer. Aunque no condenaba en modo específico otras costumbres civilizadas, criticaba esta basándose en que cualquier desperdicio es contraproducente para el hombre. Sugería Gurdjieff que las necesidades humanas en general no estaban sujetas al mismo tipo de, entre comillas, perversión que el sexo. El impulso de ingerir alimentos o deshacerse de las sustancias residuales del organismo eran a su manera tan fuertes como el instinto sexual. En realidad, si un individuo determinado tenía una necesidad lo bastante imperiosa de ir al baño, o estaba muerto de hambre o de sed, por intensa que fuera la provocación sexual, nunca antepondría la satisfacción de esa necesidad a la de las otras. El placer que produce beber agua cuando se tiene verdadera sed es distinto, sin duda, de la gratificación sexual. Pero la necesidad nos obliga por igual en ambos casos. Señalaba que cualquiera podía examinar y estudiar con provecho la perversión del sexo, y añadía que toda canalización de la energía sexual hacia tareas más creativas que la simple satisfacción de necesidades era muy beneficiosa para el ser humano. Cuando alguien le preguntaba, lo cual sucedía muy a menudo, por una perversión sexual concreta, desestimaba la pregunta, que según él era una sutileza innecesaria. La perversión era perversión.
adoptara la forma que adoptara, y no tenía sentido hablar de, entre comillas, buenas y malas perversiones, pues el sexo en general se pervertía siempre que se utilizaba de cualquier forma que se diferenciara de las intenciones básicas de la naturaleza, o sea, engendrar hijos y producir energía que había de usarse a buen seguro para objetivos más elevados que la simple satisfacción física o emocional. Esa energía, cuando se usaba de manera inadecuada, siempre era nociva. Gurdjieff utilizaba el sexo con frecuencia como una especie de factor de sacudida en el trato con la gente. Recuerdo el caso de una joven bailarina atraída por el trabajo de Gurdjieff, principalmente porque se le permitió enseñar baile a los recién llegados, dado que bailaba bien y desempeñaba con bastante corrección el papel de profesora. Su interés por la obra de Gurdjieff, sin embargo, no iba más allá del placer que le producía ocupar una posición de relativa autoridad. Cuando, en cierta ocasión, se opuso a una de las afirmaciones que él había hecho en una conferencia, Gurdjieff le dijo que debía dar una respuesta personal a sus objeciones y que enviaría a alguien para darle una cita privada con él. Aquella noche, tras la conferencia, me dijo que fuera a la habitación de la profesora de baile y que la invitara a presentarse en sus aposentos a las 3 de la madrugada y la advirtiese que había de ir sola. También me pidió que le comunicase que él le mostraría cosas maravillosas que ella no podía imaginar siquiera. Cuando le di el mensaje de Gurdjieff, me escuchó con gesto lleno de desprecio y mostró una gran indignación y me dijo que le contestara que sabía reconocer una, entre comillas, invitación y que no solo no acudiría a su cuarto, sino que no volvería a tener relación alguna con su trabajo. Cuando le referí su reacción, Gurdjieff se mostró muy divertido y comentó que la profesora de baile había tomado una decisión muy desafortunada para ella, pero muy conveniente para él. Añadió que la preocupación de esa mujer que sentía por el sexo era tal que le impedía seguir dando clases de la misma calidad que antes. Él había elegido este medio que dejaba su orgullo a salvo para despedirla. Dijo después que había ocasiones en que le apetecía también divertirse, entre comillas, a la americana, y que los dos habrían salido ganando si ella hubiese accedido a hacerle la visita. Prosiguió diciendo que más valía que hubiera sido así, pues no tenía tiempo para enfrentarse con las consecuencias que se habían producido si ella hubiera aceptado su invitación. En su opinión, el rechazo daría a la profesora tema de conversación y reflexión para el resto de su vida. Por una parte, podría decir que había cortado los, entre comillas, avances del gran Gurdjieff, y por otra se pasaría la vida preguntándose qué habría ocurrido si hubiese aceptado. Nunca olvidaré la reacción de una de las mujeres que pertenecía a un grupo americano cuando se enteró del incidente por la misma profesora. No tardó en contar a los 4 vientos lo ocurrido. «Ojalá hubiese sido yo», me dijo con una expresión de gran pesar en el rostro. «¡Qué oportunidad! ¿No podrías conseguirme una cita?» Le sugerí que se lo propusiera ella misma a Gurdjieff y que le comunicase que estaba disponible, pero con tristeza me contestó: «La verdad es que nunca tendría el valor necesario para hacerlo». Gurdjieff
Parecía disfrutar, por otra parte, contando con todo detalle la vida o historia sexual de algunas personas que acudían a él en busca de consejo. Decía que como el sexo, por su propia naturaleza, solo permitía un repertorio bastante limitado, era fácil deducir la forma particular de satisfacción que resultaba atractiva para ciertas naturalezas o temperamentos. Las descripciones eran invariablemente groseras y a menudo divertidas. He oído numerosas historias y muchísimas habladurías sobre las prácticas sexuales del propio Gurdjieff, que en su mayor parte son falsas y parecen basarse en una suposición según la cual cualquiera que se presente como líder, cualquiera que tenga una escuela, entre comillas, de naturaleza poco corriente, debe tener asimismo una vida sexual insólita y variada. Lo único que puede considerarse insólito, en cierto modo, a este respecto, al menos según la información de la que puedo dar fe, es que tuvo hijos con varias mujeres con las que no se casó. Esto no es sino un hecho muy frecuente, aunque no legal, y está muy lejos de los ritos y orgías que se le han atribuido. Aún ahora, muchos años después de su muerte, me encuentro con gente que lo conoce de oídas y que me pregunta por sus prácticas sexuales, sugiriendo a menudo que debían ser muy interesantes y poco habituales, y de paso si yo participaba en ellas o al menos las conocía en profundidad. Y no solo eso, sino para ellos tales prácticas eran parte de su enseñanza. Siempre quedaban decepcionados, podría decirse incluso desilusionados, cuando les digo lo contrario, y en especial cuando se enteran de que estuvo casado, y reaccionan casi como si ese fuera el último pecado que cabría esperar en alguien de su peculiar altura. Finaliza aquí el capítulo 8 del libro segundo de Recordando a Gurdjieff. Muchas gracias por haber escuchado.